Antigüedad de la humanidad. Por Jorge Enrique Gudiño. En otros videos, hemos tratado sobre la vida en el universo, su diversidad y ciclicidad. Hasta hoy, se nos dificulta el establecer una datación de la historia de la humanidad. Esta, no es una historia de una ameba que se convirtió en pescado, que le salieron patas y se convirtió en reptil, se subió a los árboles, se convirtió en mono, que bajó caminando en 4 patas y luego se levantó, comenzó a caminar en 2 patas y desde ahí se convirtió en humano. Hay que tener en cuenta que la teoría de la evolución es una propuesta que formuló Darwin y que no necesariamente corresponde a la verdad. Una teoría es un conocimiento especulativo, pero que los científicos la han aceptado y apoyado. La vida surge simultáneamente en todo el universo. Existen diversos planos de vida, unos similares al nuestro, unos más elevados y otros más primitivos. Dicen los antiguos textos védicos que existen diversos mundos, que hay sistemas planetarios más elevados, y que sus ciclos de vida son más extensos de los que nosotros conocemos. El manejo del tiempo es relativo al sistema planetario, que lo hace diferente al que manejamos en nuestro sistema solar. El tiempo de la Tierra se mueve en ciclos de 4 eras, cada era dura cientos de miles de años. Cada ciclo dura 4.320.000 años y se repite 1000 veces en un día de Brahma, el ingeniero del universo. Durante la Inquisición, hablar de vida en el planeta de hace miles de años podría significar una condena a muerte, porque contradecía al dogma cristiano vigente. ¿Qué decir de vida en otros planetas o hablar de madre tierra o de holística? Hoy en día, a pesar de estas resistencias, cada vez la ciencia confirma los gigantescos periodos de tiempo que los antiguos textos apuntan, así como de la diversidad y multiplicidad de la vida por doquier. En la Edad Media, Giordano Bruno habló sobre la diversidad de vida en el universo, de la existencia de otros planetas, de miles de estrellas que son soles como el nuestro. Giordano Bruno fue quemado vivo por la Inquisición en el año 1600. El hombre es quien va al frente en el desarrollo de las formas animadas en la Tierra. Los animales son como la sombra de los seres humanos. Las formas animales no alcanzan el reino humano en este ciclo evolutivo. Los humanos, a pesar de tener una forma animada, por lo que se considera un animal, pertenece a un reino diferente, al reino humano. Hablar de millones de años no es ya una fantasía, puesto que hay evidencias de presencia humana de millones de años atrás, según los textos védicos, no es algo en absoluto inverosímil. El Gran Valle del Rift. Es el lugar al que la ciencia considera la cuna de la humanidad. En zonas tan conocidas como la Garganta de Olduvai, el sitio de la Etoli o la depresión de Far contienen algunos de los yacimientos de homínido fósiles más famosos del mundo. Lucy es el hallazgo más. Se encontró en 1974 el esqueleto de este Australopithecus afarensis que tiene entre 3.2 y 3.5 millones de años de antigüedad. Representó todo un hito en la ciencia moderna. El análisis de su pelvis y la articulación de su rodilla demostró que era y andaba sobre sus miembros posteriores. Actualmente se han encontrado esqueletos más antiguos en la Garganta de Olduvai, en el sitio La Etoli, con restos bien conservados de más de 3.6 millones de años. Estos esqueletos no corresponden a razas humanas. Son parte de los simios que existieron antes de los humanos, pero no son los que derivaron el desarrollo de los humanos. En la historia, se han encontrado objetos totalmente fuera de tiempo que la ciencia no ha podido explicar. Por ejemplo, en el año de 1982, en Ottosdalin, Sudáfrica, se encontró una esfera metálica estirada, datada en más de 2.800 millones de años. En Dorchester, Massachusetts, en el año de 1952, se encontró una vasija metálica, datada en más de 600 millones de años. En Antelope Spring, Utah,
Estados Unidos, en el año 1968 se encontró una huella de un zapato, datada en más de 590 millones de años. En Canterbury Quarry, Escocia, en el año de 1844, se encontró un hacha incrustada en una piedra, con una datación de unos 400 millones de años. Posteriormente, se han encontrado decenas de objetos milenarios y esqueletos similares a los humanos en diferentes partes del mundo. Entre los objetos extraños a la época, ellos resaltamos una olla metálica descubierta en Oklahoma, datada en 312 millones de años. Un esqueleto humano en Macoupin, Illinois de hace 286 millones de años. ¿Cómo es posible estos hallazgos, si se supone que el primer humano surgió hace 800.000 años? La mitología de varias culturas narra las historias de gigantes, que eran las encarnaciones de los dioses en la tierra. Se trataba de los semidioses, que estuvieron antes del desarrollo de la humanidad y también acompañaron a los primeros humanos en sus primeras guerras. En las fantásticas películas como El Señor de los Anillos, vemos a los gigantes o semidioses que ayudan a los primitivos humanos en sus guerras. Las narraciones homéricas griegas también nos narra las historias de los semidioses que se mezclaron con los primeros humanos. En Bangalore, India, encontramos las huellas de gigantes de hace 850.000 años. Estas huellas tienen un tamaño de 1 metro cada una, lo que se diría que pertenecieron a gigantes de unos 10 metros de altura. En los años 30, en las excavaciones junto al río Paluxy, al noreste de Texas, Estados Unidos, se encontraron huellas de gigantes junto a huellas de dinosaurios. Estas huellas tienen más de 3.5 millones de años. En los antiguos textos sagrados indios, se cuenta de la existencia de una raza de simios bastante avanzada, que existió al sur de la India. Estos simios y osos superiores no son humanos. Los humanos son otra especie independiente y pertenecen al reino humano y poseen un alma individual. Según el Ramayana, los animales avanzados coexistieron con las primeras razas humanas, pero desaparecieron totalmente a causa de cataclismos naturales. El Ramayana forma parte de los textos sagrados Smriti, que son transmitidos por la tradición de la antigua India. En el antiguo texto indio, llamado el Ramayana, que se dice fue escrito en el siglo III a.E. son historias transmitidas por la tradición, y está compuesto por 24.000 versos en 7 volúmenes. El texto describe el viaje de Rama, con múltiples enseñanzas morales. Rama es el primer rey de la dinastía divina de los primitivos lémures, y Ravana es la personificación simbólica de la raza de Lanka o Atlantes. El Ramayana es una historia sucedida hace miles de años, y narra entre otras cosas, la construcción de un puente para ir a rescatar a Sita, que Ravana había raptado y la llevó a su palacio en Lanka. La NASA, mediante fotografías satelitales, revelan la existencia de un puente entre el subcontinente indio y Sri Lanka. Actualmente, el encontrar restos de estos simios superiores confunde a los científicos, tanto que los llevó al desarrollo de la teoría que dice los humanos descienden de los simios. Recordemos que una teoría es una especulación generalmente aceptada. Entre los objetos antiguos más impresionantes están los cientos de esferas metálicas encontradas en Sudáfrica. Estas piedras tienen grabados paralelos en su ecuador. Algunas de estas esferas están en el Museo de Klerksdorp en Sudáfrica. Su misterio está en que son hechas por humanos inteligentes en una época que aparentemente, según la ciencia actual, no existía vida humana en la Tierra, hace 2.800 millones de años.
Otro sorprendente hallazgo en América del Norte, en Massachusetts, de la era precámbrica, de hace más de 600 millones de años. La vasija evidencia la presencia de artistas que trabajaban el metal con gran habilidad hace cientos de miles de años. La vasija tiene forma abombada, mide 11.5 centímetros de alto y 16.5 centímetros de diámetro. El material parece ser una combinación de zinc y plata. Tiene unas hermosas incrustaciones de plata, 6 figuras de racimos de flores en un lado y un habido guirnalda en la base. La historia de la humanidad se desarrolló en varias etapas. La primera raza, blanca, sucedió en la Edad Miocena, hace aproximadamente 800.000 años. La segunda raza, amarilla, sucedió hace unos 200.000 años. La tercera raza, negra, ocurrida hace 80.000 años, fue muy grande, se destruyó con todo lo que quedaba del continente Atlante, a excepción de la isla Poseidonis. La cuarta raza, roja, cobriza. Y última gran catástrofe, se sumergió Poseidonis, 9.564 años antes de nuestra era. Las primeras razas humanas se desarrollaron en diferentes zonas del planeta. Antes de los atlantes, existieron otras razas que desaparecieron paulatinamente. Los restos de la última subraza lemuriana prosperó en el desarrollo de la nueva raza atlante en 4 sitios distintos de la Tierra. La raza atlante fue prácticamente la primera cuyo cuerpo estaba totalmente desarrollado. Las primeras migraciones atlantes fue de los mongoles hacia la parte transiberiana. Los segundos fueron los olmecas hacia América. Y finalmente los arios al norte de Europa, entre otras. Subrazas atlantes fueron las primeras razas humanas enteramente desarrolladas. La Atlántida floreció hace 2.500.000 años y se dividió en varias subrazas. La primera subraza, llamada Armoaols, hace 2.500.000 años. La segunda subraza, de los Tlavatlis, hace 2 millones años. La tercera subraza, de los Toltecas, hace 1.600.000 años. La cuarta, de los Turanios, hace 900.000 años. La quinta, de los Semitas, hace 500.000 años. En la sexta, de los Acadios, hace 170.000 años. La séptima, de los mongoles, hace 85.000 años. Arqueológicamente encontramos ciudades antiquísimas, como la ciudad de Xi'an, que estuvo habitada hace más de 500.000 años. En el sitio arqueológico encontramos una pirámide que no ha sido descubierta y que fue encontrada en 1912. En el año 2000, las autoridades chinas daron que se han encontrado cerca de 400 pirámides al norte de Xi'an. También se añade la existencia de una gran pirámide blanca. Las excavaciones en muchos de los otros yacimientos revelaron mausoleos con una forma más parecida a las pirámides mesoamericanas, que se diferencian de las de Egipto en que tienen la parte superior plana y están cubiertas de vegetación. El gobierno chino dice que aún no hay la tecnología que permita explorar las pirámides de Xi'an sin dañarlas. En Dunhuang, que está en la provincia de Gansu, una remota área que está cerca del límite con Mongolia, se encuentran unas gigantescas líneas de un tamaño de 1.87 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho. Otro rectángulo mide 1.26 kilómetros de largo por 1.25 kilómetros de ancho. Y a unos 6 kilómetros al norte, encontramos una figura de líneas dobles de unos 2 kilómetros de largo por medio kilómetro de ancho. Estas líneas tienen decenas de miles de años, del tiempo de inicio de la Atlántida. Hasta la fecha, los investigadores no tienen ni la más remota idea sobre su funcionalidad, al igual que las líneas de Nazca en Perú. Aunque estas solo son unas pequeñas muestras de lo que esconde el desierto de Gobi, además de antiguas estatuas y ruinas de antiguos templos inexplorados.
En el desierto de Gobi, también se halló una cámara enterrada de hace unos 1200 años. En 1900 se abrió la cámara, encontraron más de 400.000 escritos, pinturas y otros documentos escritos en 17 lenguas, la mayoría extinguidas hace cientos de años. En el altiplano boliviano a 4.300 metros sobre el nivel del mar, se encuentran unas inmensas líneas descubiertas en 1925, se extienden por más de 2.000 kilómetros cuadrados, cerca al Nevado de Sajama. Cada línea tiene un ancho de unos 3 metros y se hicieron raspando la superficie. Las líneas de Nazca son un conjunto de cientos de figuras simples y complejas zoomorfas, fitomorfas y geométricas trazadas en la superficie a lo largo de unos 800 kilómetros cuadrados en el departamento de Ica, Perú. Algunas figuras miden unos 300 metros de largo. Los científicos datan estas líneas a solo unos miles de años, pero en realidad son mucho más antiguas, con una edad de unos 30.000 años aproximadamente. La datación científica se basa en asentamiento de recientes culturas prehispánicas que no tienen nada que ver con los antiguos diseñadores que poseían una avanzada tecnología. Hace miles de años, anterior a la Atlántida, en el Pacífico también existió un gran continente llamado Mu, conocido actualmente como Lemuria, el cual agrupaba muchas de las actuales islas polinésicas de Sandwich, Viti, Nueva Zelanda e Isla de Pascua y los intermedios archipiélagos de Viti, Sarnoa, Futuna, Úbeda, Marquesas, Tahití, Pumutón y Gambieres. Además, incluía el sur de África, Ceilán, Sumatra, el Océano Índico, Australia, Nueva Zelanda y el sur del Océano Pacífico. Tuvo contactos con lo que hoy es el país del Ecuador. Hoy las islas están dispersas y muy distantes una de otra entre 700 a 1000 leguas. Este continente se hundió completamente antes de la Atlántida, que desapareció hace más de 80.000 años. Posteriormente, resurgieron solo pequeñas islas separadas, entre ellas Rapa Nui. Última isla de la Atlántida, Poseidonis, se hundió en el año 10.800 antes de nuestra era. Los primitivos habitantes de la isla eran unos gigantes, que medían cerca de 5 metros de altura, de piel negra, de gran resistencia física y longevos. Eran del tamaño de una estatua clasificada hoy como los Caoterlico. En la isla de Rapa Nui, encontramos varios petroglifos en el recinto sagrado de Orongo, Mata Narao. Algunas de las subrazas lémures aún persisten en África, aunque han disminuido su estatura al promedio de la población mundial. Juan de Velasco, jesuita ecuatoriano, destacó en su Historia Antigua del Reino de Quito de 1789, que el territorio de Manta fue a principios de la era cristiana el teatro de la espantable raza de los gigantes. Detalló los tamaños espectaculares de esqueletos y huellas encontradas en Loales Manabí, península de Santa Elena y en los territorios de los Caranquís de Imbabura, que pertenecen a los mismos gigantes referenciados en los textos bíblicos. La parte andina de Suramérica no se alcanzó a hundir completamente en el diluvio. Desde luego, el jesuita estuvo muy desfasado en el tiempo, entre la cristiana y los tiempos de la Lemuria, anterior a los atlantes. En el Tíbet, se encontraron unas huellas humanas de hace 200.000 años. Posiblemente se trate de los denisovanos, una población humana primitiva asiática. Este disco fue encontrado en Colombia. Tiene un diámetro de 22 centímetros y pesa unos 2 kilogramos. Los estudios fechan a esta pieza de hace 6.000 años. Contiene el dibujo del proceso evolutivo humano, desde el espermatozoide, el óvulo y la formación de un embrión. En Estados Unidos, en una cueva en Nevada, se encontraron en 1931 los restos de unas personas de 3 metros de altura. Estos gigantes momificados, pielirrojos, y sus cuerpos estaban embalsamados al estilo egipcio. Tienen una antigüedad de unos 3.700 años.
Actualmente hay muchas leyendas y restos de esparcidos por el sur de Norteamérica. A través de la historia, se ha narrado el hundimiento de la Atlántida en diversos mitos y leyendas, muchas que se han transmitido por miles de años en forma oral y otras en pinturas y grabados en piedra. En el antiguo poema de Gilgamesh de Persia, se narran las profecías del rey de Uruk sobre el hundimiento de la Atlántida. También encontramos narraciones del diluvio universal en textos sagrados. Por ejemplo, en textos muy conocidos entre los cristianos y musulmanes, la Biblia y el Corán, encontramos también la historia del profeta Noé, que salió de la Atlántida, en un gran barco que rescató a cientos de especies animales, trasladándolas al oriente, luego de un gran diluvio. En el transcurso de la historia reciente, han sucedido grandes cataclismos universales. Primero, proveniente del exterior. Hace 66 millones de años. Extinción Cretácica terciaria. Un asteroide se estrelló en Yucatán, México. Segundo, terremoto. Hace 850.000 años. Se hundió toda la parte septentrional de la Atlántida. Tercero, terremoto. Hace 220.000 años. Dividió la Atlántida en dos continentes, Ruta y Diatia. Hace 12.800 y 10.640 años sucedieron fuertes diluvios que acabaron con Poseidonis, la última isla de la Atlántida. En el techo de la Capilla Sistina en el Vaticano, encontramos pintado el diluvio, pintado por Miguel Ángel. Diluvio en Egipto. Es difícil determinar el año exacto de la inundación. Durante los últimos 140.000 años, los niveles del mar han fluctuado por más de 120 metros, como las grandes capas de hielo han crecido y retrocedido durante los ciclos glaciales, según investigación marina y atmosférica. En una de estas últimas grandes inundaciones, las pirámides estuvieron sumergidas casi en su totalidad, eliminando su blanco recubrimiento. El conocimiento de la energía atómica, como lo sugiere el Brahmastra y otros misiles descritos en el Ramayana y el Mahabharata, explican en parte la desaparición de poblaciones enteras. Una antigua ciudad, ubicada a 15 kilómetros al oeste de Jodhpur, tiene todavía una capa de ceniza fuertemente radiactiva en Rajasthan, India, que cubre 7.8 kilómetros cuadrados, cuyos restos datan de 8.000 a 12.000 años atrás, testigos de la destrucción de una ciudad de 500.000 de habitantes. Existió una cultura urbana y tecnológicamente avanzada es evidente en la civilización del Valle del Indo. La calidad de la planificación sugiere un gobierno local eficiente con alta prioridad en la higiene. Las calles de ciudades mayores como Mohenjo-Daro, Harappa o la recientemente descubierta Ráquiga se encontraban perfectamente organizadas en una grilla comparable a la Nueva York de hoy. Las casas estaban protegidas contra ruido, olores y ladrones. Esta planificación incluyó el primer sistema sanitario urbano del mundo. El agua se obtenía de pozos y las aguas residuales eran conducidas para tratamiento en desagües cubiertos. En la actualidad, la civilización del Valle del Indo se suele comparar con las culturas mucho más famosas de Egipto y Mesopotamia, pero se trata de un hecho bastante reciente. El descubrimiento de Harappa, en 1829, fue el primer indicio de la existencia de una civilización de este tipo en la India. El imperio de Atlantis cubrió no solo el continente atlántico, también sus alrededores en Europa, Asia y América. Las migraciones atlantes se desarrollaron en diferentes épocas y hacia todos los continentes. Según el Taimeo, los atlantes comenzaron una política de expansión que los llevó a controlar los pueblos de Libia hasta Egipto y de Europa hasta Tirrenia. Cuando trataron de someter a Grecia y Egipto, fueron derrotados por los atenienses. Llegaron a Canadá, norte,
Centro y Suramérica. A Europa, Asia, Medio Oriente y Mongolia. También estuvieron en Oceanía y Surasia. En el propio Egipto, se han encontrado antiguas esculturas de más de 20.000 años, de las primeras migraciones atlantes. En la mitología, la existencia de gigantes es una constante. En el registro bíblico, está el filisteo Goliat, que medía 6 codos y 1 palmo o el equivalente a casi 3 metros. También se habla de la raza Nepilín procedente de los dioses caídos e hijos de los dioses. Según la versión de Helena, hay 12 titanes, liderados por Cronos, que luchó contra su padre Urano a petición de su madre Gea. En la epopeya sumeria del rey Gilgamesh, de 7 metros de altura, que ya menciona el diluvio universal. En Sudamérica, quizás la más famosa de todas las historias basadas en testimonios escritos es sobre los patagones. Estas criaturas fueron registradas en las bitácoras del marino portugués Fernando de Magallanes en su búsqueda de un pasaje entre el Atlántico y el Pacífico, el estrecho que descubrió y que lleva su nombre hoy. Vimos cerca de la playa un hombre que era tan grande, que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. Escribió entonces Antonio Pigafetta, marino fiel a Magallanes. Los llamaron patagones, por el tamaño desmedido de sus pies. De allí deriva la palabra Patagonia que da a la región argentina. A Suramérica, llegaron los Tabatli hasta la Patagonia y la Árticos, la Antártida, que en ese tiempo no estaba totalmente cubierta por hielo, y se comunicaba con Suramérica. Medían más de 2.50 metros de altura y sus descendientes vivieron hasta hace unos 90 años, cuando fueron exterminados como esclavos en la construcción de las vías de ferrocarril argentino. Se distinguían por sus grandes pies de unos 50 a 70 centímetros, de ahí su nombre. Migraciones atlantes al Tíbet. Hace decenas de miles de años sucedió una migración sacerdotal que llegó hasta los Himalayas, a un lado del Tíbet. Allí existió un reino maravilloso llamado Atlantis que fue resultado de una mezcla ario-atlante. En Ucrania, encontramos la ciudad de Eski-Kermen, en Crimea. Con más de 12.000 años de antigüedad, más de 300 cuevas comunicadas por calles que están desgastadas por el paso de carruajes. Los puentes han desaparecido, por lo que las vías se encuentran cortadas entre montañas. Hace unos 15.000 años, llegaron a Oriente Medio unas migraciones que se mezclaron con grupos nativos locales en Çatalhöyük, que eran etnias muy antiguas de la región turca. Surgieron construcciones megalíticas como Göbekli Tepe en Turquía. Se dice que el Arca de Noé llegó a Turquía. Hace unos 12.000 años sucedió una migración sacerdotal atlante que llegó hasta los Himalayas, a un lado del Tíbet. Allí existió un reino maravilloso llamado Atlantis que fue resultado de una mezcla ario-atlante. Como vemos, la historia de la humanidad se ha desarrollado durante miles de años, a través de diferentes ciclos de desarrollo y decadencia de civilizaciones. La mayoría no han dejado ni siquiera rastro existencia o de su avance cultural y tecnológico, que se ha perdido para siempre. Estamos a puertas de una nueva era, en la cual comienza la decadencia de los sistemas políticos y económicos que se creían que eran de avanzada, pero que la corrupción los ha consumido. La única esperanza es la formación de personas nuevas y mejores con sinceros ideales de servicio y equidad para un futuro sostenible.